Hola, buenas noches. Eh, Estamos aquí ya a punto de comenzar la lectura en voz alta. Mientras logramos esta conexión, téngannos paciencia, que es la primera vez. Mientras tanto, cuéntenme, ¿ustedes han estado pendientes de la Filbo en casa? Aquí estamos. Hola, ¿cómo Hola vas? Jimena, buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto fue mucho más fácil de lo que teníamos, de lo que esperábamos. Sí, porque bueno, estamos estrenándonos, ¿no? Aquí por primera vez en Sí, vivo. es nuestra primera vez al tiempo. Bueno, no, pues bienvenida a la Filbo en casa. Gracias a todos los que en este momento se están sumando a esta iniciativa de Ricardo Silva, de Penguin Random House y de la Feria Libre de Bogotá, perdón, también en alianza con la Secretaría de Cultura de Bogotá. ¿Será que esperamos un poquito más para arrancar? Que ayer estaban varias personas conectándose, vamos 657, eso sube rápidamente. Sí, ayer que estuvo tremenda, ¿no? Esa lectura de los dos primeros capítulos de esta historia oficial del amor que es tan bonita y tan especial. Así es, estuvo, y la verdad es que nos recuerda lo importante que es leer en voz alta, ¿no? Eh, ese tono, sí, ese protagonismo, digamos, de cómo leían y las voces de cada narración, la verdad, me encantaron. Yo disfruté muchísimo, lo cual planeo hacer ahorita también, quedarme en silencio y escucharlas a las dos va a ser el plan ahorita. Bueno, Sí, yo voy a ir poniendo el set que preparé para dejar el libro y la cubierta del libro. Y entonces vamos preparando nuestra logística para que ya te quedes y que a lo que vinimos. y a lo que vinimos a leer. Así ¡Wow! ¡Qué es. bonito! Bueno, un Ahí intento está de el libro. producción, un intento de producción con las orquídeas. Listo. Pues Jimena, yo te diría que el escenario es todo tuyo y arranquemos a leer. Listo, Bienvenido. entonces, manos a la obra, Manos a voz la a la obra. lectura. Así es. Adelante. Domingo 15 de junio de 2014. Se conoce a un pesimista por sus peros. Pesimista es aquel que tras las elecciones de hoy, domingo 15 de junio de 2014, no puede aceptar que Colombia es un infierno, sí, pero ganó Santos, sino que se ve obligado a repetir que ganó Santos, sí, pero Colombia es un infierno y no hay nada por hacer. Yo he visto más horrores y más reveses de fortuna de los que me gusta admitir. Y sin embargo, por deformación profesional, prefiero asumir que el destino de la vida y de la historia es ser corregidas, igual que un texto como este. Sucederá, por supuesto, en el tiempo de la naturaleza. Se dará la corrección siglo a siglo, poco a poco. Sucederá no obstante, estoy seguro. Y aun cuando los fundamentalistas sigan repitiendo que los dos candidatos a la presidencia eran una misma cosa, una sola sombra larga, y que mejor habría sido que ganara la ultraderecha para que ningún traidor más se interpusiera en el enfrentamiento entre el pueblo y su tirano, lo cierto es que hoy era mucho menos grave que ganara Santos a que ganara Zuluaga. ¿Por qué? Por ejemplo, porque cumplo 4 años de decirle borroso e inepto al presidente en mi columna del Tiempo, el periódico que fue de su familia, sin sentir ni un minuto de miedo. Desperté angustiado hacia las 6:15 a.m., hoy domingo, como si fuera la madrugada o fuera el lunes y hubiera sido elegido el peor de los candidatos, porque desde que tengo memoria, la política ha sido para mí una cuestión de vida o muerte, un riesgo que corro yo con mi ansiedad y mi dramatismo. Siempre he preferido la ficción a lo demás, a lo que sea, pues solo en la ficción es posible esquivar los lugares comunes.
pero la política ha rondado mi familia igual que un diablo. Y esta semana, como si el mundo se hubiera enterado de que quiero escribir la historia de cómo y por qué mis papás me salvaron del fanatismo y del espíritu trágico y de ese penoso yo sé que voy a morir muy mal y muy solo, que repitieron mis antepasados, me han estado pasando las cosas más extrañas. El miércoles en la mañana, en la esquina de la 92 con 15, un abogado bigotudo que nunca había visto en la vida me pidió que saludara a mi mamá de su parte con las palabras: es que la gente no sabe lo que se la ha jugado por todos la doctora Marcela Romero de Silva. El jueves al mediodía, en un pequeño restaurante español en el que me encontré con un grupo de amigos, Daniel, Carlos Manuel, Juan Esteban, Luis Fernando, se me acercó un tipo bonachón a preguntarme si yo era el hijo del profesor que le cambió la vida. Y le respondí que sí, el hijo del doctor Silva. El viernes en la tarde, en un café al que solo voy si un amigo, Enrique, me pide que vaya con él, un par de políticos liberales y lúcidos y viejos en el buen sentido de la palabra, un par de señores amables, en fin, que nunca había visto yo en la vida, se sentaron a sus anchas en mi mesa porque querían contarme algunas cosas de mi abuelo. Jamás me había pasado algo como eso. Cuando Romero Aguirre hablaba en el Congreso con ese vozarrón que lo aplastaba a uno, no había más remedio que sentarse a escucharlo, me dijo el uno. Era un liberal radical de pelo en pecho tu abuelo, me dijo el otro, así como lo escribo. Vehemente y fino y grosero, y lo mejor que ha dado este país. No se salvaban de su furia ni los curas, ni las monjas, ni los conservadores pendencieros de la época de la violencia. Habría sido presidente en vez de algún Lleras de esos, de Lleras Camargo o Lleras Restrepo, si no le hubieran cerrado el Capitolio en el peor momento de la peor caída del liberalismo. Y si no le hubiera dado por pelear tan duro con el tiempo, y por pelear tan duro con el viejo Santos Montejo y con el viejo López Pumarejo, y por pelear tan duro, más duro todavía, con todos los que le parecían mediocres a diestra y siniestra, ¡ja!, que según me dicen llamaba los conspiradores. Y si no le hubieran matado a su hijo en la calle, por Dios, que peor que un hijo comunista es un hijo muerto. No fue mucho más lo que dijeron, pues los viejos le huyen al frío, y había mucho uribista y zuluaguista repitiendo: vamos a volver al poder este domingo, y se estaba haciendo tarde ese viernes. Pero para mí fue más que suficiente. Volví a la casa con la convicción de que cuando por fin termine de escribir la novela del psicólogo de perros y la niña genio, que apenas voy por la mitad porque a qué horas. Pero ese es mi trabajo. Voy a contar esta familia que ha sido una trama llena de vacíos. He oído y sé y sospecho que por los embates de la violencia, por los equívocos que tejen los dramas y por puro instinto de supervivencia, pues para vivir en paz hay que escapar a tiempo, mis papás han hecho lo posible para alejarse de todo lo que les impida dedicarse a sus hijos y sus nietos, y han evitado la nostalgia como una enfermedad y las terapias como un lujo. Volví a la casa ese viernes, antes de ayer, y quise decir eso, que ya entendí que el libro que voy a escribir apenas salga de todo es la historia de un amor correspondido, de cómo un hijo les da las gracias a sus padres, de cierto modo un par de huérfanos, narrándoles la suerte y las trampas a las que se sobrepusieron por el bien de su propia familia. Pero acababan de llegar las fotografías de nuestro matrimonio, que había sido 8 días antes, y nos pusimos a verlas y se me fue yendo la noche sin lanzar mi eureka. Y Carolina, que era una aparición el día de la pequeñísima boda, como si la persiguiera la luz que buscaban antes los pintores para iluminar la belleza, se dedicó, con su humor de saber vivir, con su cordura, a defenderme de mí mismo, a reírse de la incomodidad que me saca una papada de corrupto y un diente de bobo en los retratos que me toman, pero no sin cierta compasión. Sí salimos felices, dijo. Y Pascual, su hijo, a punto de cumplir 4 años, que siempre ha sabido que soy suyo, nos confesó que creía que él no se había casado con nosotros
porque en el momento más importante no nos había tomado de la mano. Y entonces comenzaron a entrarme mensajes de última hora al iPhone. Ponga el noticiero. Parece que gana Zuluaga. Puta, qué miedo esa gente. Hasta aquí llegó el proceso de paz con las FARC, que me devolvieron a la zozobra de las elecciones. Y no dije nada porque no he hecho más que hablar de esto desde que comenzó a ser un peligro. El sábado solo dejé de sentir que todo estaba perdido, que Zuluaga, el rabioso candidato del rabioso uribismo, iba a llegar al poder a cobrarnos a todos las libertades que nos habíamos tomado en estos 4 años, porque contra todos mis pronósticos, Colombia goleó 3-0 a Grecia en su primer partido en el Mundial de Brasil. El fútbol obliga al optimismo. Podría uno decir que el fútbol es un deporte que reanima, sí, pero es un negocio como la trata de personas. Y sin embargo, y más si como yo ha escrito una novela sobre el tema, y sin embargo se descubre repitiendo que el fútbol es un negocio como la trata de personas, sí, pero es un deporte que reanima y una nostalgia que pone feliz. Qué buen partido, qué suerte. Gracias a esos goles estuve a salvo de la política. Pude pensar en lo demás y en nada, hasta que en la noche caí en cuenta de que los chistes que habíamos estado haciendo podían convertirse en un destino al día siguiente, hoy. 4 años de torturas en las caballerizas pasan volando. Desperté a las 6:15 a.m. este domingo, hoy. Me puse las gafas para que todas las cosas volvieran a su sitio. Salí de la habitación en puntillas y con los dientes apretados porque no quería despertar a Carolina. Leí la prensa en el sofá de cuadritos azules que me regaló mi amigo Germán, que se me murió, se nos murió a todos. Y a las 6:22, según veo ahora en la pantalla del chat, como un infarto me llegó al celular el mensaje de una amiga de la campaña santista que sabe que prefiero a Santos aunque desconfíe de él, como prefiero otra democracia de segunda a una de esas dictaduras de primera que de tanto en tanto se toman estos países. Creo que vamos a perder. Creo que vamos a quedar en manos de ampones, dijo. Qué miedo. Qué extraño que a la mayoría le dé igual qué nos pase. Salimos a votar hacia las 11:30 a.m. Carolina, mis papás y yo, en el Renault Megane que se ha portado tan bien con nosotros. Votamos en ese silencio de pueblo fantasma que se siente ahora en los días de elecciones. Luego, porque se nos vino encima el mediodía, nos fuimos a almorzar en el primer sitio que encontramos. Carolina bajó la aplicación de la registraduría en su celular para estar atentos a los resultados. Mi papá, ni más ni menos que un físico que lee el tarot, nos dijo: yo creo que gana Santos. Mi mamá, luego de reconstruir un documental que vio anoche en History Channel, se puso a contar que yo siempre he sido así, que cuando supe leer, me sentaba en el piso de la sala del 603 del edificio La Gran Vía a quejarme a media lengua de las barbaridades que contaba el periódico, que siempre he sufrido las elecciones como si fuera yo el candidato, y he salido a votar con taquicardia, y nunca me he aguantado las ganas de participar en las campañas, que esta vez llegué al extremo de visitar a Antanas Mocos en su casa, en su sala, para preguntarle cómo iba a ser para votar por el mismo Santos, borroso e indescifrable, que hace 4 años lo derrotó a punta de infamias. Que menos mal me he hecho el loco con la política, a pesar de todo, aunque hace 4 años bordeara el activismo, porque eso de la política es para pragmáticos y jugadores. De regreso a las casas, porque vamos todos en el mismo Renault negro, comenzaron a publicarse los primeros boletines, 4:08 p.m. Y en el segundo de los reportes, cuando la noticia en la radio y en los celulares era que Zuluaga le ganaba a Santos 81.131 a 76.756, mi mamá nos dijo a todos: habrá que irse del país. Yo pensé: ya estoy cansado de perder. Pensé:
Y hasta aquí los deportes, país de mierda. Como dijo un sabio periodista deportivo el día en que mataron a Jaime Garzón. Y me puse a mirar por la ventana como un niño apenado. 4:13 p.m. Para distraer los nervios que me han llenado las manos de líneas del destino, para no dejarme devorar por la sensación de haber caído en la zanja de siempre y no extraviarme en la idea de que los puestos de votación de hoy son pueblos fantasmas porque los electores se han ido muriendo de pena. Me puse a hablar de las campañas de antes, de la calcomanía de Galán que pegué en mi pared, de la tinta roja en el dedo, de la gente enloquecida entregándonos votos de barco y de la cancioncita con Álvaro Gómez, vamos a ganar los colombianos todos por igual. Creo que en estos 38 años, como han visto con sus propias gafas mi fascinación por la trama pública, los miembros de mi familia me han estado animando a contar ficciones para que no cometa el error de dedicarme a la realidad. ¿Para qué? Si está claro que les costó la paz y la vida a los Romero. Y en un país en suspenso y en guerra, es más que suficiente escribir lo que se piensa. Sin embargo, en ese momento, mientras esperábamos que un tercer boletín nos rescatara del horror, todos propusieron sus recuerdos para engordar mi breve antología. La triste campaña en la que Mocus pudo ser el presidente, la noche en la que le robaron las elecciones a Rojas, la vez que Goyeneche prometió ponerle la marquesina a Bogotá, dicen. Pero estábamos pensando todo el tiempo con los pulmones llenos de miedo, que la vida dependía del boletín número 3. Yo no me voy a enfermar por esto, nos notificó mi mamá con su voz de abogada que requiere pruebas. Yo no voy a terminar boqueando en cualquier clínica por semejante candidato tan malo. Y estuvimos de acuerdo en que no por esto, no porque la derecha se tome el poder como reclamando a la brava su finca, va a volver a paralizar la tal fibromialgia. Y nos pusimos a recordar la noche aquella aterradora e interminable en que los peores médicos de la tierra nos mandaron a las 3 de la mañana de un hospital de segunda a un hospital de tercera en una ambulancia deshecha por una masa que hay que sacarle ya a esta señora. Parqueamos en un supermercado en el que teníamos que hacer un par de compras, 4:18 p.m. Y mis papás se bajaron del carro en paz y a salvo, apenas le escuchamos al locutor decir: Juan Manuel Santos, 798.010 votos. Oscar Iván Zuluaga, 681.485. Y Carolina y yo nos quedamos confirmando los datos en su teléfono. Y yo supe por su cara que a ella sí le importaba lo que estaba pasando. Claro, porque ella quiere sinceramente que lo que pase no sea lo peor, aun cuando en su cabeza lo peor sea inevitable. Pero me di cuenta de que sobre todo estaba sonriéndole a mi alivio. Que nadie me haya oído decir: Dios, esto podrá ser el mundo pero peor, pero al menos ganó Santos. Que nadie me haya visto salir del Renault como si por poco se hubiera salvado Colombia y recorrer las góndolas de la tienda en busca de mis papás, porque tenemos que estar en la casa antes de que regrese Pascual, antes de las 5 p.m. Quizás me había perdido. ¿Cuándo no? Pudo ser, porque una empleada del lugar, con gorro, guantes y tapabocas, se acercó a preguntarme qué estaba buscando, qué quería. Aquí en Colombia, aunque usted no lo crea, todo el mundo es amable. Una amiga periodista, para probar el punto de que esto está poblado por hombres y mujeres encantadores que eventualmente nos pueden mandar matar, me contó que en los fallidos diálogos de paz de 1999 se dio cuenta de que el peor de los asesinos, el temible mono Jojoy, era un tipo caballeroso y de buen humor. Adelante, por favor, tome asiento, señorita. La amabilidad de la empleada, que era esa misma, pero sin lo espeluznante, no obstante, me hizo pensar: va a ser hora de escribir nuestro libro. Seguimos el libreto que suele seguirse por estos lados. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, mil gracias. Ah, me alegra mucho. ¿Y usted? Llevándolo todo en orden ahí. Eso es lo que hay que hacer. Hasta que la empleada de la tienda me preguntó si estaba buscando a un señor canoso
y a una señora envuelta en un chal que la había hecho reír mucho hacía un momento. Yo le dije que sí. Le pregunté por qué sabía. Y me respondió sin tapabocas que nunca en la vida había visto personas como esas, que había en ellos algo muy raro y muy bueno, y que se había quedado pensando quiénes eran, quiénes son. Se fueron por los lados de las neveras, me aclaró. Pero es que ¿quiénes son? De eso se trata todo. Es sobre quiénes son. Eso pienso, que debería responder esa pregunta con un libro. Y eso me digo cuando mi papá nos dice adiós con un muy bien, muy suyo, y mi mamá se despide de nosotros diciendo, qué alivio niños, pero esto sigue siendo esto. Cuando vemos Pascual, Carolina y yo los resultados de las elecciones en la salita donde vemos las películas Los Cinco y los Tres. Cuando Pascual marcha frente al televisor gritando, tú sí puedes, presidente, vestido con su uniforme de la selección y su capa de Spider-Man y con un balón de fútbol en los pies durante el patético discurso de la victoria de Santos. Cuando les reconozco que este ha sido un buen fin de semana que no me esperaba y los dos me miran como si no me hubieran entendido ni una palabra de la frase. Y cuando los tres nos comemos cualquier cosa para irnos a dormir después, hasta mañana mami, hasta mañana lindo, y en el momento justo en el que cada cual ha comenzado su propia noche, me entra de golpe esta extraña tentación de rezar. Muchísimas gracias. Termin- Maravilloso. Terminamos este lindo capítulo y yo me despido no sin antes agradecerles a todos los que han estado aquí escuchando la historia y acompañándonos y dándole una súper bienvenida a Caro Guerra que va con el siguiente capítulo. Nos vamos a desconectar un momentico para poder empezar la siguiente.